5.3. Obtención de los datos topográficos y llenado de formatos para entregar a la SFT. Para el llenado de formatos se hará uso de programas como AutoCAD, CivilCAD y paquetería de Office, Excel. Cadenamiento definitivo de la línea. Teniendo ya dibujado el eje del camino, formado por tangentes y curvas simples, se correrá un cadenamiento, es decir, se marcarán segmentos de 20 metros. Procedemos a realizar el cadenamiento. Como paso inicial para el cadenamiento. Paso 1. Para realizar el cadenamiento mediante la ayuda de CivilCAD, nos vamos al comando Altimetría. Paso 2. Ya que seleccionamos la opción Altimetría, procedemos a seleccionar Eje de proyecto. Paso 3. Luego se desglosará un menú, seleccionamos Marcar estaciones. Paso 4. El programa de CivilCAD nos pedirá que seleccionemos un eje de proyecto, así que seleccionamos nuestra ruta de proyecto. Paso 5. Una vez seleccionado nuestro eje de proyecto, indicaremos nuestra nomenclatura inicial de proyecto, en nuestro caso, la iniciaremos en 0 más 3 ceros y la final será de 3 más 60. Paso 6. A continuación, nos pedirá que indiquemos una distancia de acotamiento, la cual le dimos 40 del lado derecho y de igual forma para el lado izquierdo. Paso 7. El programa nos pedirá un intervalo de separación entre cada acotamiento, el cual le dimos una distancia de separación entre estaciones de 20 metros. Paso 8. Finalmente se mostrará nuestro cadenamiento del camino. Formato: cálculo de coordenadas del trazo definitivo. Los planos y especificaciones son las instrucciones bajo las cuales se construyen todo tipo de obras, y en nuestro caso no hay excepción. Una vez que se ha realizado el trazo final de nuestro camino, se prosigue con los trabajos de oficina correspondientes, que se pueden resumir como el registro de los aspectos dimensionales del camino, plasmados en una serie de dibujos denominados planos. A nosotros nos concierne en particular el dibujo de nuestro camino visto en planta, dibujo que se realizará por medio del método de cálculo de coordenadas, el cual se explicará a continuación. Antes de llenar el formato, le pedimos los datos del trazo a CivilCAD. Paso 1. Abrimos el plano, CivilCAD, carreteras SCT, eje de trazo y reporte de eje de trazo. Paso 2. Seleccionamos el eje de trazo. Paso 3. Se elige guardar el documento generado formato Excel como eje de trazo. Paso 4. Revisamos los datos proporcionados por CivilCAD. Este registro de eje de trazo nos da los datos de nuestras curvas, ya sean curvas simples o espirales, los cuales son necesarios para la matematización. Para visualizar los datos proporcionados en el eje de trazo en el plano, nos vamos a CivilCAD, módulos, carreteras SCT, curvas, horizontales y anotar. Nos pide seleccionar el eje de trazo. CivilCAD nos pregunta si la anotación se hará individual o global, elegimos individual. Después pide el ángulo de rotación. Lo dejamos en 0, ya que, por estética del plano, se tendrán que acomodar los datos después, para una mejor visualización. CivilCAD genera los datos de curva, deflexión, subtangente, kilometraje de punto de inflexión, longitud de curva, todos los necesarios para el llenado del formato, además de marcar en el plano los kilometrajes de inicio y término de curva. Para continuar, solo damos Enter para repetir el comando y anotar los datos de las curvas siguientes. Acomodamos los datos proporcionados en el plano, de manera que nos sea mejor visualizarlos. Se visualiza que realmente nos marca el kilometraje de inicio y término de curva, ya sea curva simple o curva en espiral. Se tiene el eje de proyecto, Tulapilla San Andresito, con los datos de curvas para apoyarnos en el llenado de nuestro formato de coordenadas. El formato de campo utilizado para el cálculo de coordenadas propuestas corresponderá al cadenamiento 0 más 3 ceros su origen. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación en particular sobre la cual estamos ubicados. Columna 2. Punto observado. Es el cadenamiento o kilometraje de la siguiente estación respecto a la estación donde estamos ubicados. Columna 3. Subtangente atrás. Es la distancia que existe de un PC o TE al P y de adelante. Columna 4. Tangente. Es la distancia comprendida entre dos PST, entre un PST y un PC,
o la distancia comprendida entre un PT y un TE, o un PC. Columna 5. Subtangente adelante. Es la distancia existente entre un PI y un PT, o la distancia que existe entre un PI y un ET. Columna 6. Distancia. Es la longitud comprendida entre un PST y un PI, o entre dos PIs. Columna 7. Deflexiones. Indica el valor del ángulo entre dos líneas de trazo consecutivas y puede ser derecha o izquierda. Este valor lo podemos comprobar en el plano desde los datos proporcionados por CivilCAD o en el Excel generado por el mismo, de acuerdo con el kilometraje del punto de inflexión. Columna 8. Rumbo astronómico o azimut. Es como su nombre lo indica, el rumbo o azimut de cada una de las líneas de nuestro trazo. Este dato se revisa del Excel, eje de trazo, generado por CivilCAD. De sistema sexagesimal se pasa a sistema decimal, para el cálculo de las siguientes columnas. Columna 9. Seno. Valor correspondiente al seno del rumbo astronómico o azimut de las líneas de trazo. Columna 10. Más, el valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el seno del rumbo astronómico o azimut. Columna 11. Menos, W, valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el seno del rumbo astronómico o azimut. Columna 12. Coseno. Valor correspondiente al coseno del rumbo astronómico o azimut de las líneas de trazo. Columna 13. Más, N, valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el seno del rumbo astronómico o azimut. Columna 14. Menos, ese valor que resulta de la multiplicación de la distancia correspondiente por el coseno del rumbo astronómico o azimut. Columna 15. Coordenada X, valor correspondiente a la coordenada X de una cierta estación. Este valor resulta de sumar el valor de la columna 13 o de restar el valor de la columna 14 a las coordenadas propuestas para el cadenamiento 0 más 3 ceros o en su defecto a las coordenadas de la estación que corresponda. Columna 16. Coordenada Y. Valor correspondiente a la coordenada Y de una cierta estación. Este valor resulta de sumar el valor de la columna 10 o de restar el valor de la columna 11 a las coordenadas propuestas para el cadenamiento 0 más 3 ceros o en su defecto a las coordenadas de la estación que corresponda. 3.4. Cálculo de las coordenadas del trazo definitivo. Para esta columna de coordenadas, obtenemos las coordenadas de AutoCAD de la siguiente manera. Abrimos el archivo de AutoCAD. Nos acercamos al cadenamiento 0 más 3 ceros, y entramos al menú de Civil AD, puntos, terreno e insertar. Nos preguntará si deseamos numerar el punto, le decimos que sí. Nos pedirá que ingresemos el número inicial del punto a colocar, le pedimos que sea 1. El punto queda de la siguiente manera. Para obtener las coordenadas, nos vamos a CivilCAD, puntos, terreno y anotar. CivilCAD nos preguntará qué es lo que deseamos anotar en ese punto, le pedimos que anote coordenadas X, Y, a 2 decimales. Se obtienen las coordenadas del punto en el kilometraje 0 más 3 ceros. Las coordenadas obtenidas se pasan al formato de Excel. La hoja está programada para hacer el cálculo directo, según las coordenadas que le agreguemos. Se tiene el formato completo. Formato registro de trazo definitivo. Para el llenado de este formato, podemos usar los datos dentro del reporte eje de trazo proporcionado por CivilCAD e incluso visualizar la información en el plano. Revisamos los datos proporcionados por CivilCAD. Este registro de eje de trazo nos da los datos de nuestras curvas, ya sean curvas simples o espirales, los cuales son necesarios para el llenado del formato. Llenado del formato. El formato de campo utilizado para el registro de trazo corresponderá al cadenamiento 0 más 3 ceros su origen, correspondiente a la primera curva existente en nuestro camino. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación en particular sobre la cual estamos trabajando. En este caso tomaremos del origen al kilometraje 0 más 248.22, ya que es donde corresponde nuestra primera curva. Datos obtenidos del formato generado de AutoCAD. Columna 2. Punto. Este se refiere al punto observado desde una dicha estación, como puede ser un TE, PC, EC, CE, PT, ET. Columna 3.
Deflexión. Es el ángulo comprendido entre dos líneas o tangentes, el cual se puede obtener. Se coloca el aparato en el punto de inflexión comprendido entre las dos tangentes, se visará el origen o punto de inflexión con el anteojo en posición inversa, esto es para no perder la línea anterior. Una vez ubicado el punto de inflexión anterior se coloca el anteojo del aparato en posición directa y se marca en el limbo la deflexión correspondiente a la línea siguiente. En nuestro proyecto las deflexiones que se colocarán serán las calculadas en tablas de curvas para trazar. Columna 4. Datos de la curva. En esta columna se escribirán los datos de curva que existan en el camino. Columna 5. Tangente. Esta será la distancia comprendida entre dos estaciones, para el llenado correspondiente. Estas distancias fueron proporcionadas del formato generado de AutoCAD. Posterior fueron extraídas y colocadas en el formato de trazo definitivo. Columna 6. Azimut. El rumbo astronómico resulta de la resta o suma del rumbo y la declinación magnética. Esta declinación deberá ser calculada para cada lugar en específico por medio de una orientación astronómica. En el caso de la columna número 6, los datos fueron obtenidos mediante el reporte eje de trazo generado por CivilCAD. Columna 7. Tenencia. En esta columna se colocará el nombre de la empresa que se esté encargado de realizar el llenado del formato, o también colocar el nombre del topógrafo encargado. En nuestro caso se omitirá esta columna. Columna 8. Croquis. En este espacio se colocará una representación visual de las curvas existentes en el camino. Formato referencias del trazo. Preferentemente durante el trazado definitivo, pero antes de la construcción del camino se debe tomar referencias de trazo de las curvas como de las tangentes. Las referencias de trazo son puntos fijos que nos permitirán reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo, ya que en muchos casos los puntos de este desaparecen generalmente al realizar el desmonte. Las referencias tienen por objeto fijar la posición de los puntos del trazo, mediante puntos u objetos fijos que deberán encontrarse fuera del límite del derecho de vía. Como dichas referencias podemos mencionar: árboles corpulentos, base de los troncos de árboles, torres de iglesias, rocas, monumentos de concreto. Se utilizarán mojoneras como referencias para fijar la posición de los puntos del trazo para el tramo Tulapilla, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, a 3 más 60. Los puntos que se deben referenciar son aquellos que definen el trazo del camino, tales como PI, PC, PT y algunos PST. Para referenciar algunos puntos se hace uso de ángulos y distancias. Los ángulos se medirán en sentido de las manecillas del reloj tomando como origen el eje del camino, y en los PIs, el origen será la proyección de la tangente anterior. Las distancias serán medidas a partir del punto del cadenamiento hacia el objeto que tomaremos como referencia. Cada punto tendrá por lo menos 3 ángulos para referenciarlo, y sobre cada ángulo habrá 2 distancias en las cuales se ubicará el objeto usado como referencia. Estos ángulos serán medidos siempre en dirección de las manecillas del reloj o hacia la derecha, y no será necesario medir los 3 ángulos que se especifican en el formato de referencia de trazo. Cabe mencionar que este trabajo se realiza cuando se tiene ya elegido el trazo definitivo. Para el llenado del formato se dispondrá de la siguiente información. Columna 1. Siglas. Indica el punto el cual estamos referenciando, el cual puede ser un PI, PC, PT, TET o PST. Para nuestro ejemplo del llenado comenzaremos anotando 4 siglas para una mejor explicación y manejo de la información. PST1, TE, PI1, Y, ET. Columna 2. Estación. Nos indica el cadenamiento o kilometraje del punto a referenciar. Como se muestra en el formato será PST1 con el kilometraje inicial de 0 más 3 ceros, el TE con un kilometraje de 0 más 108.33, nuestro PI1 indica un kilometraje de 0 más 177.65, asimismo el ET con un kilometraje de 0 más 245.16. Columna 3. Ángulo θ1. Nos indica el ángulo entre la línea de trazo y la ubicación de la referencia, ángulo que deberá medirse en sentido de las manecillas del reloj. Para esto nos apoyamos de nuestro plano,
ya que en él se realizaron dos referencias para fijar la posición de los puntos del trazo PST1, TE, PI1, Y, ET. Cada una de estas referencias cuenta con una distancia y un ángulo. Con ayuda de nuestro software de AutoCAD se realizaron dichas medidas, y solo queda vaciar la información obtenida del plano a nuestro formato. Para nuestro PST1, se obtuvo un ángulo θ1 de 91 grados, para el TE se obtuvo un ángulo de 90 grados, para el PI1, 100 grados, y en el caso del ET, se obtuvo un ángulo de 88 grados. Columna 4. DR1, distancia a la referencia 1. Es un punto ubicado a una distancia en dirección del ángulo θ1, medida desde la estación o kilometraje hacia la referencia. Como se mencionó anteriormente, una vez trazadas las distancias del eje a nuestra referencia, se cuenta con AutoCAD para obtener las diferentes distancias a las que éstas están ubicadas. Esto se puede realizar con comando, distancia, o bien acotando la línea que va del eje hacia el objeto. Cada punto tendrá dos referencias, y cada uno de ellos contará con un ángulo y una distancia. Por lo que de la referencia número 2 se llenará de igual forma que las primeras columnas del formato. Esto para tener un mejor control de nuestro proyecto, y en un futuro poder tener referencias ya sea para un replanteo o que permita reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo. 3. Formato de registro de nivel. La nivelación del trazo definitivo nos sirve para determinar las elevaciones de las estaciones del trazo y de los puntos intermedios correspondientes a cambios de pendientes, fondos de arroyos, barrancas o accidentes topográficos notables. La nivelación definitiva se emplea para el estudio y proyecto de la subrasante. Los bancos de nivel de la nivelación se establecen de preferencia fuera del derecho de vía para que se puedan conservar aún después de construido el camino. Para el llenado del formato, registro de nivel, del tramo, Tulapilla San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, A, 3 más 60, se debe tener en cuenta que el formato se llenó con los datos proporcionados por el perfil de terreno generado por CivilCAD. El perfil de terreno nos proporciona, por estación a cada 20 metros, su elevación. A continuación, se muestran las elevaciones desde el cadenamiento 0 más 3 ceros, A, 3 más 60. Las elevaciones que aparecen en el perfil por estación son las que aparecerán en el formato de nivelación que se describe a continuación. Llenado de formato, registro de nivel. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación particular. En nuestro formato, colocamos bancos de nivel a cada 500 metros y puntos de liga a cada 100 metros. En total se tuvieron 7 bancos de nivel. Columna 2. Lecturas positivas o lecturas de atrás. En esta columna se escribirán las lecturas positivas o de atrás que resultan cada vez que se cambia de posición el aparato. Columna 3. Altura o cota de aparato. Esta columna alojará el resultado de la suma de la lectura positiva o de atrás más la cota de terreno establecida, esto en el caso del banco de nivel 1. Para los siguientes bancos de nivel o puntos de liga, este valor resulta de sumar la cota de terreno del banco de nivel o punto de liga en cuestión que se tomó desde el banco de nivel o punto de liga anterior, más la lectura positiva o de atrás del mismo punto, misma que se realiza desde otra posición de aparato. Columna 4. Lecturas negativas o lecturas de adelante negativa. Esta columna contiene las lecturas de los puntos de liga o bancos de nivel. Columna 5. Lecturas intermedias negativas. Esta columna contiene las lecturas de los puntos o estaciones intermedias. Columna 6. Elevación. Este valor resulta de la resta de la altura o cota de aparato, menos, la columna 3, la lectura negativa o de delante de los bancos de nivel o punto de liga o en su defecto de la lectura intermedia de las estaciones del cadenamiento. Columna 7. Observaciones. En este espacio se anotarán los datos que nos ayuden a la identificación y localización de los bancos de nivel o punto de liga. Formato de secciones transversales. Una sección transversal es un corte horizontal normal al alineamiento de las tangentes de nuestro camino, que permite definir la disposición o configuración del terreno. Los elementos de la sección transversal de una carretera influyen sobre sus características operativas, estéticas y de seguridad.
Esos elementos deben ser compatibles con los patrones ya establecidos de velocidad, capacidad, nivel de servicio, estética, seguridad y drenaje superficial. Para realizar la obtención del formato de reporte de seccionamiento nos apoyaremos del software Civil CAD, el cual nos proporcionará una tabla con cada uno de nuestro cadenamiento, elevación y ambos lados, tanto el derecho como el lado izquierdo, distancia y desnivel. El formato dispone en la parte central el kilometraje y la elevación del terreno que corresponda para cada estación. En los extremos izquierdo y derecho del formato se anotarán las distancias entre punto y punto de control, así como el desnivel que existe entre la cota o elevación de terreno de la estación y cota de terreno de los puntos de control. Para la obtención de este formato, se requiere ingresar al software AutoCAD, a su vez nos apoyaremos de nuestro programa Civil CAD. Una vez ingresado se comenzará con la siguiente rutina. Inicialmente se desplegará la pestaña de Civil CAD, la cual nos va a desplegar un menú. Posterior seleccionaremos la opción de módulos, la cual se va a desplegar después de haber seleccionado la pestaña de Civil CAD. Como siguiente paso se va a seleccionar Carreteras SCT, al momento de hacerlo nos mostrará un menú. Dar clic en Reportes. Por último, finalizar en Seccionamiento SCT. Se te pedirá seleccionar el eje de proyecto, así que procederemos a seleccionar nuestro respectivo eje de proyecto. Una vez cargado se tendrá que colocar una distancia a cada lado, izquierdo y derecho. Posterior se seleccionará el tramo Tulapilla-San Andresito. Al momento de dar Enter, después de haber realizado todo el proceso anterior, automáticamente se va a generar un archivo en Excel. Se muestra el reporte de seccionamiento, generado por Civil CAD. Como se mencionó anteriormente, el formato dispondrá en la parte central el kilometraje y la elevación del terreno que corresponda para cada una de las estaciones el trazo de nuestro proyecto. En los extremos izquierdo y derecho del formato se anotarán las distancias entre punto y punto de control, así como el desnivel que existe entre la cota o elevación de terreno de la estación y cota de terreno de los puntos de control. Obtención de los escurrimientos transversales. Estudios hidrológicos. Al construir una carretera se altera notablemente el equilibrio natural de alguna de las corrientes que cruza con el trazo, el agua busca de nuevo su equilibrio modificando las características hidráulicas y geométricas de su cauce, y en ese proceso, puede causar severos daños. El buen funcionamiento de una obra de drenaje depende de su adecuada ubicación y de que tenga capacidades hidráulica y estructural suficientes. Esto se toma en cuenta desde el anteproyecto. Se realiza un análisis hidrológico del proyecto tramo Tulapillas-San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a 3 más 60, con la finalidad de determinar precipitaciones pluviales, ocupación del suelo, área de las cuencas por drenar, pendiente de las cuencas por drenar, ubicación de las posibles obras de drenaje. El análisis hidrológico se realizó haciendo uso de distintas software e información obtenida mediante los servicios disponibles, INEGI, Conavio, CIEP. Análisis hidrológico. Delimitación de cuencas hidrológicas para el proyecto de drenaje y paisaje. Haciendo uso del sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Continuo de Elevaciones Mexicano, CEM, se obtienen las elevaciones de la superficie de terreno de trabajo. La forma de selección se hace según corresponda a la serie de la carta topográfica. Obteniendo el archivo CEM en formato TIFF, se hace uso de la aplicación QGIS, que es un software de información geográfica que permite visualizar, gestionar, editar y analizar datos. El objetivo del uso de este software es que nos permita analizar todos los escurrimientos para agilizar el proceso de delimitación de las cuencas hidrológicas que puedan afectar al camino. Pasamos a seleccionar los archivos necesarios para la utilización del software QGIS. Se muestran los archivos seleccionados. Y esperamos a que el software abra los archivos seleccionados. Cuando el software abre los archivos seleccionados automáticamente nos lo muestra en forma de raster y en tonalidades grisáceas como se muestra a continuación. Teniendo esta información en el software, y recordando que nos permite editar datos, agregamos los escurrimientos de la zona en este nuevo mapa. El archivo que se extraerá es un KML que engloba los escurrimientos y nuestro eje de trazo. En un archivo de Google Earth, se visualizan los escurrimientos, el trazo del camino, y con un marcador, están localizados los puntos, donde los escurrimientos tienen cruce con el eje de trazo.
Es importante recordar que estos escurrimientos fueron obtenidos del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas, SIAD. De esa misma manera, localizamos la cuenca general en la que se encuentra nuestro eje de trazo. Una vez arrastrado el archivo al software, se puede visualizar de la siguiente manera los escurrimientos con las elevaciones de la zona y el trazo del camino a proyectar. Hacemos acercamientos y alejamientos para confirmar que todo se encuentra en orden. Para confirmar que el trazo fue posicionado en las coordenadas correctas o tener una imagen de fondo del terreno, usamos el comando bin satellite. Para tener los escurrimientos y el trazo con una imagen que nos permita visualizar cómo está localizado el camino, al software QGIS le pedimos una imagen satelital. Como tenemos localizados en qué punto los escurrimientos atraviesan el camino, con la función de puntos que proporciona QGIS, los marcamos y guardamos, para usarlo más adelante. Se guarda punto por punto, en total, fueron 4 puntos en los que el escurrimiento intercepta el camino. Se revisa y se guardan los puntos. Se verifica que los puntos estén en las coordenadas correctas según la zona UTM, para evitar errores de localización. Se une el raster con los escurrimientos y los puntos del camino previamente guardados. Abriendo los archivos antes guardados. Se guarda un archivo, combinado, que contiene todo lo mostrado, eje de trazo, escurrimientos generados y los puntos en los que los escurrimientos tienen cruce con el eje de trazo. Se hace uso de Saga, que es un software híbrido de información geográfica. El primer objetivo de Saga es dar una plataforma eficaz y fácil para la puesta en práctica de métodos geocientíficos mediante su interfaz de programación. Se hace uso de este software para poder definir mejor los escurrimientos. En Saga se abre el archivo que se guardó como combinado. Saga, al igual que QGIS, abre los archivos en forma de raster. La diferencia es que ahora lo muestra en tonos rojos, amarillos, verde y azul. Se extraen los puntos, que se guardaron desde el uso del software QGIS. Lo que hace Saga es abrirnos 2 ventanas, una con el raster de la zona y una con raster con los puntos de escurrimientos. Ya se puede ver dónde se va a delimitar el área y señalar los escurrimientos. Se exporta la línea del camino. Se realiza una pequeña corrección a las elevaciones. Herramientas. Análisis del terreno. Preposicionando. Field Sinks. Se agregan las coordenadas del proyecto. Con las modificaciones realizadas, se extraen los escurrimientos y se revisan con los puntos marcados anteriormente. Delimitación de área de la cuenca. En AppSlope Area se cambian las coordenas de la zona, se elige el archivo que se va a trabajar y Deterministic B, y se selecciona el punto donde intercepta el escurrimiento con el trazo del camino. El software tarda un poco en procesar, y como resultado nos da el área hidráulica que llega a ese punto en el trazo del camino. Con esa área se puede calcular el gasto que puede afectar el camino y diseñar una obra de drenaje que evita el deterioro de pavimento. Se hacen acercamientos, las cuencas que nos genera el software ayuda a delimitar el área hidráulica que está llegando al punto en donde el escurrimiento tiene cruce con el eje de camino. Se realiza el procedimiento para todos los puntos. Por último, para tener la cuenca bien definida, nos vamos a Tools. Clip Grids. Seleccionamos el nombre de la cuenca. Options, Polygon. A las cuencas se les agrega los escurrimientos correspondientes con el software. El área hidráulica de esta cuenca es 34.838.209 metros cuadrados. A lo largo del cadenamiento 0 más 3 ceros, a 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito, tenemos las siguientes cuencas. Una vez obtenidos los escurrimientos, es importante identificar los escurrimientos que tienen cruce con el eje de camino, para implementar una obra de drenaje transversal y así evitar afectaciones en el camino. Para poder proyectar una obra de drenaje, se requiere conocer la pendiente del escurrimiento que cruce con el camino y el gasto a drenar. Se muestra el drenaje transversal en el proyecto. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación. Formato de registro de obra de drenaje menor. Conociendo la ubicación de las obras, su área por drenar, el área hidráulica necesaria, el esviaje, el tipo, las condiciones del terreno de que se trate, así como el registro y perfil del eje de la obra.
Reunimos los suficientes elementos de juicio para continuar con el estudio, y así poder elaborar y relacionar otros datos tendientes a la solución correcta de los proyectos. Obras menores. Para lograr la economía deseada y no alterar el buen funcionamiento del drenaje, es necesario que el estudio de la subrasante respete la elevación mínima que requiere el proyecto de las alcantarillas. Esto es determinante en terrenos planos, pues en terrenos considerados como de lomerío y montañosos, solamente en casos aislados habrá que tomar en cuenta la elevación mínima, ya que el proyecto de la subrasante estará obligado por las condiciones que este tipo de configuración topográfica impone y generalmente habrá espacio vertical suficiente para dar cabida a las obras menores. La metodología para encontrar la elevación a la cual debe sujetarse la subrasante está en función de las características propias de la alcantarilla y de la sección de construcción, principalmente la elevación del despalme, la pendiente según el eje de la obra, el colchón mínimo, el ángulo de desviajamiento, la altura de la obra hasta su coronamiento, el ancho de la semicorona y las pendientes longitudinal y transversal de la obra. Formato de registro de obra de drenaje menor. Conociendo la ubicación de las obras, su área por drenar, el área hidráulica necesaria, el esviaje, el tipo, las condiciones del terreno de que se trate, así como el registro y perfil del eje de la obra, reunimos los suficientes elementos de juicio para continuar con el estudio, y así poder elaborar y relacionar otros datos tendientes a la solución correcta de los proyectos. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación particular. Columna 2. Lecturas positivas o lecturas de atrás, más. En esta columna se escribirán las lecturas positivas o de atrás que resultan cada vez que se cambia de posición el aparato. Columna 3. Altura o cota de aparato. Esta columna alojará el resultado de la suma de la lectura positiva o de atrás más la cota de terreno establecida, esto en el caso del banco de nivel 1. Para los siguientes bancos de nivel o puntos de liga. Este valor resulta de sumar la cota de terreno del banco de nivel o punto de liga en cuestión que se tomó desde el banco de nivel o punto de liga anterior más la lectura positiva o de atrás del mismo punto, misma que se realiza desde otra posición de aparato. Columna 4. Lecturas negativas o lecturas de adelante negativa, menos. Esta columna contiene las lecturas de los puntos de liga o bancos de nivel. Columna 5. Lecturas intermedias negativas. Esta columna contiene las lecturas de los puntos o estaciones intermedias. Columna 6. Elevación. Este valor resulta de la resta de la altura de la cota o cota de aparato menos columna 3, la lectura negativa o de delante de los bancos de nivel o puntos de liga o en su defecto de la lectura intermedia de las estaciones del cadenamiento. Columna 7. Datos del proyecto. En esta sección se colocarán los datos relacionados a la obra de drenaje que se esté analizando. Ya sea su ubicación o cadenamiento donde se encuentre, el tipo de desviaje de la obra, también colocaremos algunos aspectos climáticos como el estado del tiempo. Asimismo se colocará el área por drenar, al igual que el área hidráulica necesaria. En la parte más baja de este formato se colocará una representación gráfica de la obra de drenaje que se está estudiando.